Vamos a continuar con la clase de dinámica, en la cual nos habíamos quedado la vez pasada en un ejercicio que estábamos resolviendo, en el cual se trataba de encontrar la posición de una determinada partícula para la cual conocíamos sus componentes de su velocidad, y entonces habría que conocer la posición para un tiempo de 2 segundos y la aceleración para un tiempo de 2 segundos. Nos habíamos hecho para la posición, en la cual, como sabemos que la velocidad es la derivada de el cambio de posición con respecto al tiempo, entonces lo que sabemos es que la velocidad es derivada de la posición con respecto del tiempo. Eso nos permite encontrar la posición integrando la velocidad con respecto del tiempo también. Entonces eso lo hacemos tanto para la componente en X como para la componente en Y de manera separada. Entonces aquí de la ecuación que nos dice que la componente de la velocidad en X, Vx es derivada de X con respecto de t, arreglamos los términos e integramos en ambos lados de la ecuación, evaluamos para 2 segundos y encontramos que X, o sea, la posición en 2 segundos es igual a 6, mientras que haciendo de manera similar lo mismo para Y, encontramos que la posición en Y es 17. Entonces eso nos da que el vector de posición en tiempo de 2 segundos, R de 2 segundos, es la posición en X en 2 segundos más en Y más la posición en Y en 2 segundos en J igual a 6 metros en Y más 17 metros en J. Entonces hasta ahí habíamos resuelto para la posición, y también nos pide encontrar la aceleración. La aceleración, decíamos, sabemos que es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o también la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y también se puede expresar separadamente como la derivada de Vx con respecto de t en y más derivada de Vy con respecto de t en j más derivada de z con respecto de t en k. Aquí en este caso, como vemos, nada más tenemos dos de las componentes de la aceleración, en X y en Y. Entonces, estamos hablando de un movimiento curvilíneo en, en 2 dimensiones, en lo cual, como decíamos, es un movimiento curvilíneo plano, ya que solamente tiene 2 dimensiones, en X y en Y. Entonces, hasta que no tenemos K, simplemente no la tomamos en cuenta. Y entonces, lo que haríamos aquí entonces sería, para obtener la aceleración, sería igual a la derivada de Vx, que las tenemos por aquí, es 2t y 3t cuadrada más 2. Esto en y más la derivada de 2, ¿cuánto es? 2t, 3t cuadrada más 2. Con respecto del tiempo. Y esto en la dirección del vector j. Aquí resolviendo, derivada de 2t es 2 y derivada de 3t cuadrada más 2 sería 6t.
en J, y todo esto lo evaluamos en 2 segundos. La aceleración para 2 segundos, entonces sustituimos nada más ahí el 2, y aquí, como es constante, no sustituimos nada, nos queda 2 en I, y acá tenemos 6 por 2 es 12, más 12 en J, y todo esto lleva unidades de metros sobre segundo al cuadrado, o metros por segundo al cuadrado también solemos decir, nada más que a veces cuando decimos metro por segundo también podría ser que está multiplicando, pero es común decir metros por segundo al cuadrado o metros sobre segundo al cuadrado. Entonces sería la aceleración en 2 segundos. Y entonces eso es lo que nos pedía nada más. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio, ya que este tema o estos temas requieren de varios ejercicios para entender los conceptos de manera clara, ya que a medida que vamos avanzando también va este, se va aumentando el ¿Por qué nivel la de aceleración? Yo le puso unidades, le puso 12 en el vector J, J, sí. no era 6. 6, de aquí, 6 por 2, sustituimos t es igual a 2 segundos, Ah, 6, sí. sustituimos 2, y 6 por 2, 12. Ok, gracias. Sí, y el metros por segundo abarca todo lo que está entre paréntesis. Poner metros por segundo en cada 2 metros por segundo en I, más 12 metros por segundo cuadrado en J, también lo podemos poner entre paréntesis, y al último podemos las unidades para todo. Entonces ya vamos a continuar con otro ejercicio. Si gustan anotar, en el graficador automático de la figura, ¿Cómo dijo, perdón? en el graficador automático de la figura, se utiliza un bolígrafo P para trazar la curva en el plano XY. Punto y seguido, la velocidad del carro portador
está dada como x2 puntos, así con 2 puntos arriba como para la aceleración. X2 puntos igual a 2t más 4 pies por segundo. Y la velocidad del bolígrafo relativa al carro portador, ¿Y la velocidad del bolígrafo qué? Perdón. relativa al carro portador, está dada como a ver, dijimos velocidades, nada más es x punto y y punto. Entonces aquí me equivoqué de decir x2 puntos es x punto y y. Aquí ahorita decimos la velocidad del bolígrafo relativa al carro portador está dada como y punto. Entonces velocidad, velocidad nada más lleva un punto. Y punto igual a 2, aquí como lo estoy escribiendo, 2 sobre y. Pies cúbicos por segundo, pies por segundo nada más. Pies por segundo. Punto y seguido. En el tiempo t igual a 0. El bolígrafo se encuentra en la posición x, y igual a 1,0. Determine, inciso A, la ecuación de la curva graficada. Perdón, ¿cuál es el inciso A? Inciso A, determine la ecuación de la curva graficada. Inciso B, calcule la velocidad y aceleración del punto P para t igual a 2 segundos. Inciso C, calcule la pendiente de la curva para t igual a 2 segundos.
Entonces ahí en la figura está más o menos así. ¿Cree que podría repetir todo el problema, por favor? Para revisar errores. Sí, ahorita. Sí, en el otra vez. En el graficador automático de la figura se utiliza un bolígrafo para trazar la curva. En el plano XY seguido la velocidad del carro portador está dada como x punto igual a 2t más 4 pies por segundo. Y la velocidad del bolígrafo relativa al carro portador está dada como y punto igual a 2 sobre y pies por segundo. Punto y seguido en el tiempo t igual a 0. El bolígrafo se encuentra en la posición x, y igual a 1,0. Inciso A, determine la ecuación de la curva graficada. Inciso B, calcule la velocidad y aceleración del punto P para t igual a 2 segundos. Inciso C, calcule la pendiente de la curva para t igual a 2 segundos. Entonces esta es la figura que nos dice que se trata de un graficador en el cual se utiliza
un bolígrafo. Entonces el bolígrafo se encuentra aquí en esta parte. Entonces básicamente lo que sucede es que el bolígrafo que está aquí en esta parte de color verde se puede mover hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo que esta otra barra esta otra barra de color de color azul se puede mover de manera horizontal de izquierda a derecha. Entonces moviéndose esta barra de izquierda a derecha de manera horizontal y el bolígrafo de manera vertical se va graficando, se va dibujando la gráfica de alguna curva que se desee, o en este caso nos dan ya los valores de la velocidad con la cual se está moviendo tanto el carro portador, que dice que es, decíamos, en color azul, y que podemos identificar aquí que va de A a B, y aquí en determinado momento tenemos un punto P. El bolígrafo se encuentra en un punto P en determinado momento, y está, a medida que se va moviendo, va dibujando una gráfica que es una curva que iría desde aquí hasta acá. Entonces va dibujando esa gráfica a medida que se va moviendo, y aquí podemos ubicar también un sistema de coordenadas de tal manera que podamos obtener la ecuación de la gráfica que se está graficando. Ahí tenemos el sistema de coordenadas, y en un momento determinado se encuentra en el punto P. Entonces esta gráfica es esta curva tiene una gráfica y igual a f de x, digamos. Entonces hay que, en primer lugar, dice inciso A, determina la ecuación de la curva graficada. Entonces ahí por el inciso A, hallar la ecuación de la curva graficada. Decíamos, es una ecuación en la cual estaría en términos de x y y, es decir, podemos decir y igual a f de x. Entonces ahí, ¿qué es lo que haríamos para encontrar y igual a f de x? ¿Alguna idea?
Integrar a X punto. Mm, Ajá, sí, tenemos ahí, nos dan la velocidad. Entonces necesitamos hallar el, la curva, efectivamente la curva está dada por todos los puntos por los cuales va pasando. Entonces, esos puntos por los cuales va pasando es su trayectoria y eso nos viene dando por todas las posiciones por las cuales va pasando, todos los puntos X, Y por los cuales va pasando, es decir, todos los puntos del vector de posición por los cuales va pasando a través del tiempo, a través de su movimiento. Entonces, sí, efectivamente podemos encontrar, conocemos ahí X punto es igual a dx en dt. Esa es la derivada de x con respecto de t. Entonces ahí, ¿qué es lo que podemos encontrar? Conocemos a x punto. Entonces ahí podemos encontrar a x. Esto nos implica entonces que dx es igual a, podemos sustituir ahí de una vez 2t más 4 por dt. Y de ahí podemos, como dijeron, integrar de ambos lados y nos quedaría integral de dx es igual a integral de 2t más 4 por dt. Y eso nos llevaría entonces a x ahí podemos obtener x, integral de dx es igual a x, y del otro lado tenemos integral de 2t es igual a cuánto, a t cuadrada más 4t más una constante de integración, la cual podemos evaluar si sustituimos para t igual a 0. Pues como conocemos que para t igual a 0, x, y igual a 1,0, entonces Ahí sería X igual a 1, ¿no, profe? x, sí, para t igual a 0, x igual a 1. Sí, o sea, de aquí, de x, y, x igual a 1 y igual a 0 para cuando t igual a 0. Sí, efectivamente, entonces de ahí nada más sustituimos para encontrar el valor de c. Entonces nos quedaría que 1 Sería igual a 1, ¿no? es igual a 0 más 0 igual a más c igual a 1, efectivamente. Entonces ahí ya tenemos una forma de cómo varía el x. Entonces x, la posición x va a ser igual a t cuadrada más 4t más 1. Profe, ¿y no se tiene que integrar también Y? Sí, efectivamente también, entonces hacemos lo mismo para y. Para y tenemos más bien x, tenemos y punto igual a dy con respecto de t. Y entonces también esto
Esto es igual a cuánto nos decía aquí, 2 sobre y. Entonces esto, por lo tanto, esto nos quedaría, si arreglamos aquí los términos nada más, nos quedaría y por dy es igual a 2 por dt. Y efectivamente entonces integramos de este lado también, de los dos lados más bien, y por dy es igual a 2, como es constante lo ponemos fuera de la integral, 2 por dt. Y nos quedaría que y, integral de y sería y cuadrada sobre 2. Aquí también podríamos una constante, pero más una constante que podemos llamar C2 porque acá teníamos una constante que ya le llamamos C. Entonces, para que no sea la misma constante, la podemos llamar C2. Y esto sería igual a 2T más otra constante, pero una constante más otra constante nos daría una sola constante. Entonces, lo podemos dejar nada más con una sola constante, que sería la suma de las dos constantes de integración de los dos lados. Sí, entonces C2 es la suma de las dos constantes de integración. Profe, Sí, ahí se fue del lado de la Y y no del lado de la T. ¿en dónde? Aquí está. Es lo mismo, sí, no importa de dónde, de qué lado se pone, es una constante que podemos haber puesto aquí C3 y luego en otro paso más después podemos sumar estas dos, una constante más otra constante nos da otra constante. Entonces podemos sustituir C2 y C3 por una sola constante que sería entonces nada más, normalmente nada más se pone una sola constante y ya, no importa en qué lado se pone y de todos modos, es una constante que después evaluamos el valor y el valor que va a tomar va a depender de los valores de aquí, de t igual a 0 y y, y el valor de y en ese tiempo también. Entonces ahí también para t igual a 0 tenemos que y igual a 0, eso de donde lo obtuvimos, de aquí, para t igual a 0, x, y igual a 1,0. Entonces ahí podemos ver que para t igual a 0 es igual, y es igual a 0. Y entonces si sustituimos eso, la t y la y igual a 0, nos queda que 0 al cuadrado sobre 2 más c, 2 es igual a 2 por 0. Entonces ahí nos quedaría que C2 es igual a 0. Sí, entonces ahí nos queda que C2 es igual a 0 y por lo tanto nos quedaría que y cuadrada sobre 2 es igual a 2t.
Nos había faltado poner aquí es dy sobre t es 2 sobre y. Sí, está y por dy es igual a 2t. Sí, sí, es sería y cuadrado sobre 2 igual a 2t. De ahí podemos despejar y, quedaría y es igual a 2 raíz cuadrada de t, pero por lo pronto lo podemos dejar así. Y lo que haríamos entonces ahora sería, como conocemos a x y a y en función de t, pues tenemos esta expresión y tenemos esta otra expresión, que son las coordenadas del vector de posición en función del tiempo, pero buscamos una ecuación en x y en y. Entonces, para encontrar la gráfica, de f de x, de y igual a f de x, pues necesitamos juntar estas dos ecuaciones y eliminar el tiempo. Entonces, juntamos, podemos también poner aquí, juntamos, o combinamos más bien, combinamos las posiciones y, eliminando el tiempo. T. Por un lado tenemos básicamente lo que haríamos sería despejar a t de una de estas dos, de una cualquiera de estas dos ecuaciones. Despejamos a t despejamos t de la segunda ecuación, ya que sería más fácil despejar de aquí. Nos quedaría t, esto lo podemos llamar 1, esto lo podemos llamar 2, y entonces podemos decir que despejando t en 2 y sustituyendo en 1. Entonces aquí nos quedaría como, hacemos aquí, si lo despejamos t, nos queda
t igual a y cuadrada sobre 4. Entonces sustituimos esa t en 1. Aquí lo podemos pasar para abajo. Entonces ahí despejamos a t en 2, sustituimos en 1. Entonces aquí ya copiamos 1 por acá, lo pasamos por abajo. Y entonces lo que haríamos sería escribir aquí, sustituir y cuadrada sobre 4. El cuadrado más 4 por y cuadrada sobre 4. Más 1. Entonces aquí esto nos quedaría que, ahí simplificando nada más, podemos multiplicar todo por 4. Antes de multiplicar podemos aquí hacer y cuadrada sobre, más bien ya la cuarta, sobre 16, más aquí el 4 se elimina y queda nada más y cuadrada. Más 1. Entonces ya lo podríamos dejar así, ya que lo multiplicamos todo por 16 también para eliminar también lo podríamos multiplicar todo por 16, nos podría quedar 16x igual a y a la cuarta, Profe, más pero también elevar al cuadrado la x y dividirla entre 4. elevar al cuadrado la x, ¿en dónde? O cómo? Elevó al sobre 4, elevó todos los términos, ¿no? Entonces, elevado x sería x sobre 4. No, aquí nada más sustituimos este t igual a y cuadrada sobre 4, lo sustituimos aquí. Y cuadrada sobre 4, y cuadrada sobre 4. Después nada más estamos simplificando. Aquí en y cuadrada al cuadrado sería y cuarta y 4 al cuadrado sería 16. Es esta. Acá de este lado sería el 4 sobre 4 se elimina y queda y al cuadrado nada más. Ah, ok, ok. Sí, nada más así. Y ya podríamos dejarlo así. Ya así lo podríamos dejar. Pero también podemos multiplicar todo por 16. Sería 16x en un lado. Acá nos quedaría ya la cuarta. Aquí 16y cuadrado más 16. Entonces podríamos dejarlo en cualquiera de las dos formas. Entonces sería la ecuación de
la ecuación de la trayectoria, la ecuación de la trayectoria o de la curva que se está graficando con esa velocidad, con esas velocidades. Entonces, inciso B dice determinar o calcular la velocidad y aceleración en el punto T, el punto P para T igual a 2 segundos, para T igual a 2 segundos. Entonces, aquí básicamente la velocidad ya nos dan las componentes. Más tenemos que incluir, ¿no? En las ecuaciones. Sí, para la velocidad nada más sería de sustituir los valores de bueno, para T sí conocemos el 2 segundos, conocemos aquí T. Y para Y, lo que pasa es que aquí nos dan en función de Y en lugar de T. Entonces, para 2 segundos necesitamos conocer Y para 2 segundos. Entonces, ahí para la velocidad, entonces necesitamos conocer Y para 2 segundos. Entonces, aquí tenemos entonces a partir de aquí podemos encontrar Y para Y en función de T para 2 segundos. Lo ponemos más para abajo y esto lo ponemos por aquí. Decimos que a partir de aquí esto nos implica que Y es igual a raíz cuadrada de 4t es igual a 2 raíz cuadrada de t. Entonces y es igual a 2 raíz cuadrada de t. Esta lo podemos poner aquí. Entonces, aquí podemos decir que de esta ecuación 2 que habíamos obtenido aquí, despejamos a y en función de t, de ecuación 2, que es esta, despejamos a y nos da t, y es igual a raíz cuadrada de 4 por t, o sea, 2 raíz cuadrada de t. Entonces ahí ya conocemos a y en función de t. Y podemos también encontrar y punto también. Esto también nos da que de y con respecto de t es igual a y punto también, se puede notar de esta manera, y sería derivar
sería derivada de 2 raíz cuadrada de t con respecto de t. El 2 lo sacamos fuera como es constante y nos queda derivada de raíz cuadrada de t. ¿Cuánto sería con respecto a t? Sería derivada de raíz cuadrada de t. ¿Cuánto es? Es 2/3 de t a la 3 medios. 2/3 de t a la 3 medios, así. Simón, así mero. Sí les da así a todos, sí están de acuerdo. Privada, ¿verdad, profe? ¿Sí? Ah, ¿Integral o derivada? Derivada. Sería -1/2. Menos un medio. Entonces es diferente. Sí, sería un medio menos 1. Sí, cierto, me equivoqué. Ajá, es que integramos, perdón. Sí, sí, sí. Sería la menos un medio menos. profe, Pero arriba, no, sí es menos un medio. Para un medio sería y, ¿no? Aquí sería un medio, ¿no? Sí, un medio positivo. Esto nos da entonces un medio con el 2, se cancela y nos queda t a la 1 medio. Entonces ahí tenemos ya la componente en y. La componente en y del. Ajá, sí, es 1 sobre raíz cuadrada de t, o t a la menos 1 medio, que es lo mismo. Sí, entonces eso nos queda la componente en y de la velocidad. La componente en x ya nos las daban ahí en los datos. Bueno, también la componente en y nos las daban, pero no estaba en función de y, no estaba en función de t. Entonces la tuvimos que poner en función de t. Entonces ya tenemos 2t más 4. Entonces ya tenemos ahí que la velocidad sería 2t más 4 y más t a la el menos 1 medio, o bien 1 sobre raíz cuadrada de t. Sí, entonces, ¿cuánto les da la derivada? Este 1 t a la menos 1 medio es igual a 1 sobre raíz cuadrada de t. Es lo mismo, ¿no? Disculpa, profe. Sí. Bueno, no, nada, perdón. Sí, sí es lo mismo. T a la menos 1 medio y 1 sobre raíz cuadrada de t. Entonces, por eso ponemos aquí t a la menos 1 medio en j. Y entonces ya tenemos ahí el vector de velocidad. Como nos dice que encontrar la velocidad y aceleración para t igual a 2 segundos. Entonces sustituimos aquí
velocidad en 2 segundos es igual, aquí sustituimos la t igual a 2. Nos daría 2 por 2, 4 más 4, 8. 8 en i más, aquí también sustituimos el 2. 1 sobre raíz cuadrada de 2 nos daría, o 2 a la menos 1 medio. Vamos a poner 1 sobre raíz cuadrada de 2. 0.71. J, sí, entonces ya calculando el valor nos da 8 en i más 0.71 en J, y luego las unidades las podemos poner así entre paréntesis todo, y al último le ponemos sus unidades de pies por segundo. Muy bien, le podemos poner aquí 8 pies por segundo en i más 0.71 pies por segundo en J. Entonces sería el vector sería la velocidad en 2 segundos. Y también pide la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahí conocemos la velocidad, la velocidad es 2t más 4 en i más t a la menos 1 medio en j. Entonces eso nos quedaría, si derivamos con respecto a t, nos quedaría 2 en i más, y ahora sí la derivada de t a la menos 1 medio, ¿cuánto sería? Un medio t a la menos 3 medios. T a la menos 3 medios, y aquí también, ¿cuánto sería? 2 tercios o menos, Menos un medio. sería menos. Menos 1 medio, y esto sería en la dirección J. Entonces ya para encontrar para 2 segundos sustituimos aquí el valor de la aceleración para 2 segundos. Sería 2 en i, y aquí podemos sustituir ahí 2 a la menos 1 medio, 2 a la menos 3 medios en j. Ahí también podemos calcular ese valor. ¿Cuánto daría si realizamos la operación? A mí me dio como resultado 0.177. 177. Nos podría quedar en 2 menos 0.177 en J. Luego ponemos todas sus unidades, todo entre paréntesis, y sus unidades serían de pies sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí tendríamos la velocidad y la aceleración para t igual a 2 segundos. Y por último pide calcular la pendiente de la curva. Entonces el inciso C, pendiente de la curva. Profe, Sí, ¿por qué sacó lo de A? ¿Cómo sacó lo de A? la aceleración. Esta ya es la fórmula de la aceleración. A igual a derivada de v con respecto de t. Ah, o sea, nada más derivamos lo que nos dio arriba. Sí, v es esta de aquí.
nos derivamos lo de aquí, derivada de 2t da 2, y derivada de t a la menos 1 medio nos da menos 1 medio, t a la menos 3 medios. Sí, nada más derivamos lo que nos dio arriba en la velocidad. Ok. Sí, entonces de ahí buscamos ahora la pendiente de la curva. La curva, decíamos aquí, se mueve de un punto a lo largo de esta trayectoria, va pasando por una serie de puntos, y todo el conjunto de todos estos puntos por los cuales va pasando es la trayectoria. Todos los puntos son todas las posiciones. En un momento dado, t igual a 2 segundos, nos dice que obtener la velocidad, la aceleración y la pendiente de la curva. Pues la pendiente, digamos que aquí estamos en un punto aquí en 2 segundos, y buscamos la pendiente de la curva. Entonces la pendiente de la curva es la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces la pendiente M normalmente la denotamos con la letra M. La pendiente M. Y esta M es igual a derivada de V, derivada de Y con respecto de X, no con respecto de T, con respecto de X. Entonces ya teníamos ahí ¿cómo podemos obtener? Hay dos formas de obtener esta pendiente. Aquí tenemos ya la ecuación de la curva. Esta podría ser una forma de obtenerla. Tenemos ya aquí la ecuación de la curva. Entonces podemos, en este caso nos podría ser más útil obtenerlo de esta forma, o despejar Y en función de X o X en función de Y. Como tenemos ahí Y a la cuarta y al cuadrado, nos resultaría más fácil tomar a X f de Y. Esa sería una forma de despejamos. Ya tenemos aquí esta ecuación, entonces podemos hacer derivada de X con respecto de Y, y luego, pero como nos piden para t igual a 2 segundos, necesitamos conocer X y Y en 2 segundos, para lo cual ya lo habíamos, no lo hemos determinado todavía. Entonces, otra forma de hacerlo, en la cual no tendríamos que utilizar esta ecuación, sino que usamos lo que es la regla de la cadena. Entonces, podemos utilizarla utilizando la regla de la cadena. Si recuerdan la regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena dice que derivada de Y con respecto de t es igual a derivada de Y con respecto de X por derivada de X con respecto de t. Entonces, si recuerdan la regla de la cadena, entonces aquí, como podemos ver, conocemos lo que buscamos es dy en dx. Digamos, es esta es la que buscamos, la pendiente dy en dx.
que decíamos la podemos encontrar en base a la ecuación que ya conocemos de la curva, pero tendríamos que evaluar X y Y en 2 segundos. Nos llevaría otro paso más intermedio. Entonces, eso no los hemos obtenido. Y y X en T igual a 2 segundos. En T igual a 2 segundos obtuvimos la velocidad y la aceleración. Pero la posición no la obtuvimos y tendríamos que obtenerla primero para evaluar la pendiente utilizando la ecuación que ya obtuvimos. Entonces, para evitar ese paso, podemos utilizar la regla de la cadena. Y decíamos, esta regla de la cadena nos dice que dy con respecto de t es igual a dy con respecto de x por dx con respecto de t. Y aquí lo que buscamos es dy con respecto de x. Y conocemos dx con respecto de t y dy con respecto de t. Estas son las velocidades. dy con respecto de t y dy es esta, la velocidad en y. Y la otra es la velocidad en x, que es la que nos daban aquí como dato. Entonces, si conocemos esos dos datos, podemos evaluar. Eso nos quiere decir que dy con respecto de x que estamos buscando va a ser igual a dy con respecto de t sobre dx con respecto de t. Y decíamos estos dos, dy con respecto de t es la velocidad en x, mientras que no es velocidad en y, mientras que la otra es velocidad en x. Lo podemos poner como y punto sobre x punto, es lo mismo. Entonces, ahí la ventaja es que ya conocemos estas vy y vx en 2 segundos. Entonces, v de 2 segundos ya habíamos obtenido, es 8 más 0.71, 8 en i más 0.71 en j. Esto también lo podemos escribir igual a vx en i más vy en j. ¿Y eso qué quiere decir? Que vx es igual a 8 y vy es igual a 0.71. Entonces ahí podemos ver que vx es igual a 8 y vy es igual a 0.71. Entonces eso nos da pendiente m es igual a dy, dx es igual a vy, que habíamos visto que es
0.71 entre Vx, que era 8, o es 8, y esto nos daría de cuánto sería el valor de la pendiente. Pendiente 0.088. Eso no lleva unidades, es una relación de dos valores que tienen las mismas unidades. Entonces, ese sería el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. También lo podemos expresar como fracción, ¿no? Para que Sí, sí, también. También sería. Profe, entonces en ese caso, cada que nos pidan la pendiente, vamos a tener que nada más dividir lo que nos dé la velocidad. Sí, las componentes de la velocidad, velocidad en Y entre velocidad en X. y si hubiera un punto Z, ese no se toma en cuenta, ¿verdad? Ah, si hay un punto Z, entonces ahí sería un plano, un plano. Sí, Y sería en 3D, pues. sí, sería en 3D, sería un plano, y ahí normalmente lo que se utiliza es el gradiente, el vector gradiente, que es un vector perpendicular al plano tangencial a la, a la superficie. En este caso no es una curva, una curva, es una superficie curva, y lo que se utiliza en lugar de la pendiente es el vector gradiente, que es un vector perpendicular a la superficie en ese punto, y tendría sus tres componentes. Sí, en este caso se indicaría con sus tres componentes. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Otro ejercicio que Profe, ¿le puedo poner tantito al dibujo? sí, Gracias. Ya puede quitarlo. sí, entonces vamos a continuar con otro ejercicio que dice, si gustan anotar, la magnitud de la velocidad inicial de un proyectil en el punto O es, ¿Podría repetirlo del punto, profe? sí, ahí va, la magnitud de la velocidad inicial de un proyectil
en el punto o sea, en el origen, en el punto O, es V subíndice 0 igual a 100 pies sobre segundo con teta, ángulo teta igual a 30 grados. Punto y seguido, calcúlese la máxima elevación h y la distancia horizontal que alcanzará el proyectil despreciando la resistencia del aire. Entonces aquí nos dice que se trata de un proyectil el cual se lanza, dice que desde un punto o sea, en el origen se toma el origen como el punto en donde se lanza este proyectil. A partir de ahí definimos el sistema de coordenadas en ese punto donde se lanza el proyectil. Entonces un proyectil. ¿Alguna idea qué cosa es un proyectil? Como una bala Sí, una de bala. las olímpicas. Sí. Profe. Sí, entonces aquí tenemos la figura correspondiente al proyectil que se lanza, dice, desde un punto O, que es correspondiente al origen del sistema de coordenadas que definimos en el punto en donde se lanza el proyectil.
con una velocidad inicial v subíndice 0 y un ángulo θ con respecto a la horizontal. Decíamos un proyectil, decían es como una bala. Sí, efectivamente una bala es un proyectil. Y aquí nos da algunos datos. Nos dice que el valor de la velocidad inicial es de 100 pies por segundo. Y el ángulo θ es igual a 30 grados con respecto a la horizontal, como está definido. Pues hay una altura máxima que va a alcanzar y una distancia máxima que también va a alcanzar cuando vuelva a regresar al suelo. Entonces, hay que encontrar el valor de h y el valor de la distancia d. Entonces tenemos aquí la figura y entonces lo que buscamos es el valor de la altura máxima que se va a alcanzar y la distancia también que va, el alcance que se va a alcanzar, la distancia máxima que se va a alcanzar. Entonces, estamos despreciando la resistencia del aire, ya que en ocasiones el aire, si pudiese llegar a afectar el movimiento, principalmente cuando los objetos tienen alguna forma que ofrece más esa forma ofrece más resistencia. Entonces, como habrán observado algunas veces, muchas cosas se hacen así, digamos, de manera aerodinámica para disminuir la resistencia del aire, como puede ser tanto es una forma que se llama aerodinámica y que es forma aerodinámica es una forma que disminuye la resistencia del aire y que la podemos ver en todo tipo de objetos o vehículos más bien, como automóviles, aviones, submarinos, van reduciendo, con esa forma se busca reducir la resistencia ya sea del aire o del agua cuando el objeto se va moviendo a través de este medio. Inclusive una bala también, como mencionaban, también tiene una forma así para disminuir la resistencia del aire. Entonces, de manera general, un proyectil es un objeto que se mueve únicamente bajo la influencia de la fuerza de la gravedad. El objeto, cualquier cuerpo, que se mueve solo bajo la influencia de la gravedad es un proyectil. Entonces, si lanzamos una piedra o un lápiz o dejamos caer desde la parte de arriba de una casa o de un edificio, dejamos caer también algún objeto en el momento en que queda libre y únicamente está bajo la influencia de la gravedad, es un proyectil. Y
a diferencia de otro cuerpo que se mueve, que no esté solamente bajo la influencia de la gravedad, entonces no sería un proyectil. ¿Cuál sería un ejemplo de algún otro objeto que se mueve y que no está solamente moviéndose por la pura acción de la gravedad? ¿Alguna idea? Una flecha. ¿Cuál, perdón? Una flecha. No, una flecha, una vez que se lanza, ya no hay nada nada más la pura gravedad es la única fuerza que actúa sobre esta flecha. Entonces, cualquier objeto que se lanza y está bajo la acción de la gravedad, se considera un proyectil. Y un objeto que no estaría bajo la acción de la gravedad nada más sería como, por ejemplo, Un gas. Perdón. Un gas. Un gas, no, también queda solo, nada más. Sería cualquier otra cosa que tiene algún motor, digamos, que pueda ir ejerciendo alguna otra fuerza. Como en este caso, digamos, digamos un cohete que se lanza, y todavía cuando va subiendo, todavía va debido a que todavía va expulsando todavía se va quemando, todavía va generando fuerza por sí mismo. Inclusive un avión, por ejemplo, también va volando, no está nada más bajo la acción de la gravedad, sino tiene también una fuerza de levantamiento que lo sostiene. Entonces, esos no son proyectiles, esos no son proyectiles, nada más los que no tienen ninguna otra fuerza más que la gravedad, que no tienen ninguna otra fuerza. Entonces, básicamente cualquier objeto que se lanza y no queda libre a la acción de la gravedad. Decíamos, en el caso de un cohete que todavía se va quemando, todavía va subiendo por sí mismo, ese sí, hasta que se termina de quemar y ya queda bajo la acción de la gravedad, nada más. Entonces aquí lo que nos pide es encontrar la altura y la distancia máxima. Entonces la distancia máxima también se le llama alcance. Si nos dice cuál es el alcance sí, más bien cuál es el alcance de un proyectil, básicamente se refiere a la distancia máxima que alcanza, horizontal, la distancia máxima horizontal. Y como podemos ver, tiene una velocidad inicial nos dan ahí el valor de 100 pies por segundo con un ángulo determinado. Eso nos permite conocer una velocidad, tiene dos componentes, tiene una componente vertical y una componente horizontal. Y esos valores de esas componentes vertical y horizontal iniciales las podemos determinar en base a los valores que nos dan. Entonces podemos ver que una velocidad X
inicial sería igual a velocidad inicial por el coseno de teta, y una velocidad en y inicial sería velocidad inicial por seno de teta. Tenemos ahí los valores de velocidad inicial y de el ángulo teta. Entonces podemos conocer esos valores de Vx inicial y Vy inicial. Y básicamente son los únicos datos que conocemos. Sin embargo, como nos dice que se trata de un proyectil, y un proyectil es cualquier objeto que se mueve bajo la influencia de la gravedad, entonces de manera implícita nos están diciendo qué dato nos estarían diciendo ahí. El valor ¿El valor de qué? ¿De qué variable? O sea, cuando nos dicen que se trata de un proyectil y sabemos entonces que un proyectil de la gravedad. el valor de la gravedad, efectivamente, y la gravedad, ¿qué es? ¿Es una velocidad o es una Aceleración, ¿no? aceleración? Efectivamente, entonces aquí cuando nos dicen que es un proyectil, entonces implícitamente nos están diciendo el valor de la aceleración es igual a g. La aceleración es igual a el valor de la gravedad, y el valor de la gravedad lo podemos considerar de 30 está en el sistema en pies por segundo, entonces sería 30 si nos dan la velocidad en pies por segundo, entonces la aceleración de la gravedad en el sistema inglés es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí decíamos, cuando nos dicen que se trata de un proyectil, esto nos implica que la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. Eso es lo que nos están diciendo de manera implícita cuando nos mencionan que se trata de un proyectil. Entonces conocemos aquí el valor de la aceleración es constante. Entonces anteriormente habíamos visto el movimiento uniformemente acelerado, que decíamos que se trata del movimiento que tiene una aceleración constante, y en este caso decimos que la aceleración de la gravedad se considera constante para distancias cortas, alturas cortas, digamos, y se desprecian los efectos de la resistencia del aire. Entonces, para esos casos habíamos obtenido unas expresiones para calcular la velocidad y el desplazamiento, la posición. Entonces estaríamos utilizando estas expresiones para obtener calcular la altura máxima y el alcance. Aquí podemos calcular la velocidad en X como siendo 100, sería 100 por coseno de 30, nos daría un valor, y aquí sería 100 por el seno de 30 grados, y también nos daría otro valor. ¿Cuál sería el valor de la velocidad en X inicial? Mm, 86.60. 86.6, lo dejamos ahí, en pies por segundo. Y la otra sería ¿de cuánto? 50. 50 pies por segundo. Entonces vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y terminamos de resolver la próxima clase. Entonces vamos a pasar lista ya nada más. Tenemos Bravo Cruz. Presente, profe. Burgos Leiva.
Está Callejas Moctezuma. Profe, disculpe, Burgos Leiva, ¿sí me escuchó? No lo escuché. Sí, no lo escuché. Presente. Sí, está bien. Presente, Callejas Moctezuma. Callejas Moctezuma, sí. Está bien. Este, sí, entonces vamos con Delgadillo Bautista. Presente. Díaz Pérez. De la Cruz Martínez también, creo faltó. Díaz Pérez, sí, está bien. Domínguez Espinosa. Cruz Martínez, sí está. Domínguez Espinosa, no se escuchó. Está en el chat. Escalona López. ¿Me escucha? Sí, sí, está bien. Espinosa Costilla. Presente, ¿sí me escucha? Sí, está bien. Esquivel Rayo. No se escuchó. Flores Díaz. Presente, profe. Sí. Fragoso Ibarra. No se escuchó. García Cortés. No se escuchó. González Guerrero. No se escuchó. González Juárez. No se escuchó. González Salinas. ¿Me escucha? Sí, González Salinas. Sí, presente. Sí. García Cortés en el chat. González Juárez, González Salinas, Hernández Barrera. Hernández Barrera, presente. González Juárez, sí está. González Salinas, Hernández Barrera, sí está. Hernández Campos. Hernández Campos no se escuchó. Hernández Ramírez. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Islas Juárez. Juárez no se escuchó. Juárez Pérez. Presente, profe. Sí. López Nájera. No se escuchó. López Noriega. Islas Juárez, sí. Sí está. López Nájera, sí. López Nájera no se escuchó. López Noriega. ¿Dónde, profe, me escucha? Sí. Gracias. López Nájera, sí. Ya está en el chat. Mendoza Hernández. Presente, profe. Sí. Meseño Hernández. Sí. Monsalvo González. Sí, Monsalvo, sí. Pineda. Presente, profe. Sí. Prieto López. No se escuchó. Ramírez Rivera. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Reyes López. ¿Me escucha? Sí.
Sánchez Ángeles. Sí. Sí, Prieto López está en el chat, sí, ya. Ramírez Rivera. Presente, profe, ¿sí me escucha? Sí, sí. Reyes López. Presente, profe. Sí. Sánchez Ángeles. Presente. Sí. Solís Álvarez. Presente. Sí. Urbano Pérez. Profe. Sí. Vargas Flores. Presente Vargas Flores. Sí. Vargas García. ¿Me escucha? Presente Vázquez. Sí, sí, sí. Vázquez García, sí. Entonces nada más faltaron Fragoso Ibarra, García Cortés y López Nájera. García Cortés, productor, sí. García Cortés. Burgos sí, sí tiene asistencia, profe, Burgos. Sí, sí, Burgos, sí. Gracias. García López Cortés. Nájera, sí, no, López Nájera, sí, sí, ya lo vi. Faltó nada más entonces, Fragoso Ibarra y García Cortés. García Cortés sí le puso en el chat que estaba presente. Ah, sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Entonces, nada más falta Fragoso Ibarra. Entonces ya serían todos. Dale, profe. Nos vemos el Sí, miércoles. sí, el miércoles nos vemos entonces. Sale, profe, que esté bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Está bien, sí, hasta luego.